En lo que podía ser un excelente fin de año con todos los detalles de la siguiente entrada de la serie Grand Theft Auto, la industria ha tenido días bastante movidos últimamente, con filtraciones a compañías y desarrolladoras de videojuegos que han dejado exhibidos planes a largo plazo de aquí a 4 años. Estos detalles obviamente tratan de ocultarse para el público, sin embargo, siempre hay alguien que intenta merodear en estas cuestiones y consigue su objetivo. Después de la filtración de GTA 6 el pasado año 2022 y que tuvo un hacker amenazando con revelar el código fuente de GTA 5, finalmente esto ha sucedido desconociéndose cómo ha llegado a la red puntualmente, en medio de la festividad de Navidad que tapa un poco esta noticia. Tal como han escuchado recién, el código fuente de GTA 5 se ha filtrado, lo que significa que los archivos originales del juego y la base utilizada para construir el mismo ahora están en manos de todo el mundo, lo que permitiría la creación de mods, pero sería vulnerable para los sistemas en línea de GTA Online, los cuales se desconoce qué impacto podrían tener tras esta filtración. A pesar de los pros y contras de esta filtración para Rockstar Games, después de un 2023 con múltiples filtraciones de sus anuncios, algunos insiders ya han podido revisar el código fuente filtrado y pueden dar veracidad de que esto pueda ser así, dado que se encuentran en los archivos del código fuente una gran variedad de detalles secretos que Rockstar los ha puesto por simple y mera casualidad, o hasta textos que nos exhiben un poco la relatividad en el final del juego. Sin mucho más contexto de inicio, en el día de hoy veremos un breve video acerca de 5 cosas interesantes encontradas en el código fuente del videojuego. Cabe decirse que no mostraré muchas cosas en este video de lo filtrado, debido a que podría haber reclamaciones de DMCA, por lo tanto, si les interesa ver todo el contenido filtrado de primera mano, síganme en mi cuenta de Twitter donde estaré compartiendo todo lo que vaya saliendo del código fuente, en lo que es un hallazgo que hasta el momento que se suba este video se irá ampliando mucho más. En primer lugar, tenemos un archivo interesante que confirma parcialmente que Bully 2 ya no es solo un mito entre desarrolladores, sino que tenía una base construida que pudo haber llegado a algo más que no conocemos, más allá de narraciones o entrevistas. Este archivo encontrado entre tantos otros no se ha podido ampliar qué contiene, pero confirma parcialmente que Rockstar realmente tenía algo previo para este videojuego secuela, el cual se desconoce su estado de desarrollo, fuera de que por el 2011 acabó siendo abandonado debido a los esfuerzos en intentar hacer de GTA V el videojuego que finalmente terminó siendo. Obviamente, la puerta no está cerrada a que este videojuego resurja de las cenizas, pero es algo poco probable y que se ha debatido en una gran variedad de videos en YouTube. Continuando con otro hallazgo interesante, es el mapa conceptual de lo que supuestamente iba a ser el videojuego Agent, un proyecto de Rockstar por allá de los 2000 que se terminó cancelando sobre la marcha, pero que nunca más se supo sobre él, fuera de la confirmación de su logo y que se encontraban muy interesados en trabajar en nuevas IPs. Radicalmente, nunca se dio un veredicto final sobre qué pasó con este videojuego, pero ahora en 2023 y a través de esta nueva filtración tenemos un detalle oficial de cierta manera gracias a GTA V, y es que el videojuego ya tenía un mapa conceptual, el cual nos muestra un vasto espacio verde con caminos pequeños y una breve ciudad lo cerca del mar. Al tratarse de un mapa conceptual, no es posible saber si esta era la idea final con respecto al lugar donde se llevaría a cabo Agent, pero es un descubrimiento muy importante de cara a esclarecer hasta qué punto de desarrollo pasó este videojuego. Siguiendo con los hallazgos locos, tenemos nuevos detalles acerca de los DLC cancelados de GTA V, los cuales para quienes no sepan iban a constar de algunas expansiones no canónicas en su mayoría que buscarían ampliar el modo historia y no dejar en el olvido a los protagonistas de su entrega más reciente. Con el tiempo, Rockstar decidió abarcar a muchos otros personajes de GTA Online, quitándole de alguna manera importancia a los protagonistas originales de la entrega reciente. Es por eso que los fanáticos siempre se han quedado con la incógnita de qué hubiera pasado si estos DLC hubieran llegado a nuestras plataformas. Conociéndose pocos detalles de estos contenidos descargables, gracias a la reciente filtración del código fuente, se confirman algunas de estas expansiones, como el agente de policía Trevor. Sin embargo, hay otros nombres claves en estas expansiones que generan mucho interés del por qué no están ahora disponibles, entre los que se encuentran un DLC del prólogo de GTA V y un DLC de Liberty City. Obviamente a más de uno seguro le ha volado la cabeza escuchar esto, pero lamentablemente no hay más detalles sobre el contenido de estos scripts, por lo cual también se incluyen otros elementos sin mayor relevancia como paquetes con nombres Assassination Pack, Manhunt Pack, Normal Pack, Relation Pack y Enterprise Pack. El curioso descubrimiento sobre este DLC del prólogo abre mucha incertidumbre sobre qué cosas pudieron haberse abarcado para expandir la rica y profunda historia de los protagonistas de GTA V, conociéndose quizás el origen de la relación criminal entre Trevor y Michael en London North. ¿Y tú qué opinas? ¿Te hubiera gustado una expansión de este estilo? Separándonos del hallazgo de los DLC, tenemos la confirmación oficial por parte de los scripts del juego que Liberty City iba a ser agregada a GTA V. Pero un momento, no que sea añadida por lo menos como nosotros creemos.
Hace unos años atrás, muchos pensaban que con el añadido de varios personajes de GTA 4 a GTA Online, era evidente que tarde o temprano intentarían añadir a la Ciudad de la Libertad como un lugar interesante para una misión o expansión dentro del servicio en línea de GTA V. Más allá de este pensamiento, Rockstar nunca dio señales de que esto fuera a suceder, pero hasta el día de hoy continúa trayendo personajes de GTA 4 como Yusuf Amir, quien participó del último contenido descargable lanzado a GTA Online. Encontrándose en la lista como un DLC junto a otros scripts, todo indica que esto pudo haber significado que el modo historia de GTA V tendría otro atraco extra, posiblemente tras los sucesos de la historia original, donde los protagonistas volverían a la acción junto a Lester para llevar sus hazañas ya no solo en Los Santos, sino también en Liberty City. Todo esto último es mera especulación con lo visto, por lo tanto debe tomarse como eso. Acercándonos a la salida de GTA 6 con estimación en 2025, es muy difícil que todo este contenido descargable llegue a la red, a menos que Rockstar decida en 2024 darle un cierre merecido a uno de sus juegos más importantes de su historia. En último lugar, he decidido dejar algo que muchos han debatido por bastante tiempo, y con el agregado de la elección del final del juego, se ha teorizado bastante sobre qué final es canónico o no en GTA V. Tras los sucesos del videojuego, Rockstar no ha dado señales directas sobre qué pasó con los tres protagonistas. Sin embargo, tomando como referencia GTA Online, el final verdadero debería ser en donde tanto Trevor, Michael y Franklin salen vivos tras atar todos los cabos sueltos. Es así como, analizando esto último con obviedad, doy paso al último hallazgo de momento muy interesante de cara a la elección de los finales. Obviando el final donde los tres protagonistas sobreviven, los otros dos caminos son bastante crudos para Franklin, teniendo que elegir entre matar a uno u otro, lo cual claramente no era lo que buscaba Rockstar, pero lo dejó en manos de los jugadores. A pesar de que las muertes opcionales tanto de Michael como Trevor son brutales, los filtrados de los guiones originales mencionan que ambos iban a morir de maneras mucho más horribles de los que vimos en nuestras consolas. En el caso de Michael, la misión tomaría un rumbo normal hasta la terraza de un terreno, pero el desenlace sería diferente, dado que Michael moriría atravesado por las aspas de un helicóptero, cayendo desde las alturas como lo hace originalmente. Por el lado de Trevor, las cosas serían también muy agravadas, llegando nuevamente hasta el punto de que Trevor choca contra un camión cargado de líquido nitrógeno. Como producto del choque, el líquido nitrógeno se libera del camión, haciendo que por arte de la química, Trevor se congele en el suelo, casi que quedando paralizado sin poder defenderse. Michael, quien rastreó a Trevor con intenciones de matarlo, acompañaría a Franklin en su decisión, tomando el caso por sus manos y atropellando el cuerpo de Trevor congelado con un vehículo 2x4, lo que nos hace creer que tanto Trevor como Michael acabarían hechos trizas en los finales originales. El simple hecho de pensar que nuestros protagonistas con los que tanto encariñamos iban a ser pedazos de carne esparcidos por el suelo da mucho miedo de pensarlo, además que nos demuestra cómo Rockstar tiene un sentimiento en hacer que sus protagonistas mueran de formas choqueantes para los jugadores. Obviamente, debido a que estos finales podrían haber hecho que el juego sea reclasificado, debieron cambiarlos a los originales de la versión final, donde Trevor es quemado y Michael muere tras caer a las alturas. Dime entonces en la caja de comentarios cuál sería el peor final para los protagonistas de GTA V en caso de que hubieran llegado a las versiones finales. Con el pasar de los días o las horas, es probable que se terminen encontrando nuevos hallazgos en este código fuente filtrado de GTA V, el cual va a revelar muchos secretos del desarrollo del juego, además de un montón de imágenes del motor gráfico Rage, los cuales, como dije en el inicio, ya están en redes sociales como Twitter, pero que en YouTube son muy difíciles de exhibir debido a que estos archivos son secretos y quizás sean muy mal vistos su viralización. Si les interesa estar al tanto de los rumores de primera mano y no perderse contenido fuera de YouTube, los invito a seguirme en Twitter, al igual que si les interesa el contenido profundizando trailers o filtraciones, suscríbanse y apóyenme con un pulgar arriba. Sin mucho más, yo fui Sebastián Cage, les deseo una feliz Navidad y Año Nuevo y nos vemos en el próximo video.